Perdonen. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir una vez más la palabra, continuando nuestra serie del libro de Nehemías juntos como iglesia. Y estamos en la fase final del libro de Nehemías. Así que si usted nos visita por primera o segunda vez, es un gozo tenerle en medio de nosotros, compartiendo en nuestra iglesia Ciudad de Gracia, que el Señor nos ha llamado a plantar con una visión multiplicadora. Es nuestro deseo que como iglesia podamos impactar no solamente nuestra comunidad de los ríos, sino nuestro país y las naciones con la gracia de Dios. Y estamos en esta serie de Nehemías entonces, animándonos a tener un enfoque bíblico en medio de esta transición que estamos viviendo, ahora teniendo un local fijo, personal de nosotros por este tiempo que el Señor nos ha regalado. Permítame orar, pedirle al Señor su asistencia en esta mañana. Padre, cantábamos a gran voz: ven Señor, tu iglesia te espera. Y Señor, queremos que este sea, Señor, el resonar de nuestros corazones todo el tiempo. Esa esperanza, esa expectativa de que tú regreses pronto. Pero Padre, mientras tú regresas, usted también nos ha dado un llamado, vidas a vivir, que apunten a otros a ese Cristo que viene. Que vivan para el reino. Que mueran a sus propias personas y que vivamos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador. Así que Padre, al estudiar este capítulo de Nehemías 10, te pedimos que tu presencia venga con nosotros. Que tu Espíritu, Señor, traiga convicción. Que tu cruz nos dé esperanza en medio de los retos que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos nuestra serie del libro de Nehemías y yo quisiera entonces, antes de lanzarnos en este pasaje, hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Quizás usted viene por primera vez a nuestra iglesia o quizás usted ha faltado algunos de los sermones de esta serie de Nehemías y nos encontramos ahora en el capítulo 10. En el capítulo 8 vimos cómo el Señor comenzó a crear un avivamiento en el corazón del pueblo. El pueblo, luego de haber construido los muros de Jerusalén en el capítulo 7, haber completado esa gran obra, esa gran labor, ahora quieren construir sus corazones, su relación con Dios de manera espiritual. Y le piden a Esdras que saque el libro y le lea la palabra de Dios. Y ellos fueron confrontados también con la gracia de Dios, pero también con la disciplina de Dios vista a través de todas las escrituras. Y apuntábamos a la importancia de como creyentes que tenemos todos nosotros de someternos a la palabra de Dios continuamente, a la necesidad continua de buscar a Dios, de buscar su rostro de manera continua. La semana pasada el pastor Carlos hermosamente nos presentó entonces ese proceso de santificación en el cual como creyentes, como el pueblo estaba creciendo y reconociendo su necesidad de arrepentimiento y vinieron a Dios en fe y en arrepentimiento porque Dios le había mostrado mucha misericordia aún pese a las muchas veces que ellos volvieron su espalda a Dios. Y vimos pasajes en Nehemías capítulo 9 que hablan sobre el Señor es compasivo y misericordioso. Y luego dice más adelante, y aún así nos apartamos de Él. Y continuamente vemos este contraste entre la gracia, el favor, la misericordia de Dios y aún así el pueblo entonces se aparta de Dios abiertamente. Y el Señor entonces trajo convicción al corazón de ellos y ellos vinieron en fe y en arrepentimiento, respondiendo al mensaje de gracia que Dios había tenido para con ellos. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros esta mañana nos encontramos en el capítulo 9. En el capítulo 9 el pueblo está respondiendo a la gracia de Dios, al favor de Dios, a la misericordia de Dios, que no le dio a ellos conforme a sus pecados. ¿Acaso no le das gracias tú a Dios que Él no nos da conforme a nuestras iniquidades?
¿Acaso no le damos gracias a Dios que aún esta misma semana, pese a los tropiezos que tuvimos, su misericordia y su paciencia fueron abundantes? Y mientras abundó el pecado en nuestras vidas, la gracia de Dios sobreabundó, protegiéndonos, guardándonos y dándonos la esperanza en la cruz de Cristo y el Evangelio. Y hoy tú estás aquí, ¿sabes por qué? Por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Ahora bien, ¿cómo respondemos a esa gracia? ¿Cómo yo respondo a ese favor inmerecido de Dios en favor tuyo y en favor mío? ¿Cómo yo respondo a la realidad de que ciertamente Dios ha sido tan paciente, tan bueno, ha sido tan misericordioso conmigo? Bueno, el pueblo respondió, mis hermanos. Vayan conmigo a Nehemías capítulo 9, versículo 38, por favor. Y dice lo siguiente, miren cómo ellos respondieron. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. El pueblo está respondiendo a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, ellos mismos haciendo un compromiso con Dios, haciendo un pacto, haciendo entonces una promesa de que de parte de ellos harán todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para vivir vidas que agraden y que honren a Dios. Y debemos entender que en la época de Nehemías, estas personas tenían un profundo conocimiento de la importancia de los pactos y la relación con Dios. Dios había hecho pacto con Abraham en el libro de Génesis. Dios hizo pacto con Moisés y la nación de Israel. Dios había hecho un pacto con el rey David, diciéndole que de su descendencia vendría el Mesías prometido. Y Dios hizo un nuevo pacto, enviando a Cristo como propiciación por nuestros pecados, como aquel que iba a tomar en la cruz del Calvario los pecados de aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Dios mismo es un Dios de pactos. Y lo que ellos están diciendo es, así como tú has sido un Dios de pacto, Señor, nosotros también queremos comprometernos contigo. Pero este compromiso no era para ganarse el favor de Dios, no era para ganarse el cielo, sino que era en respuesta a la gracia y el favor de Dios para con el pueblo. El pueblo entonces, colectivamente, los líderes, Nehemías, los sacerdotes, los levitas y todos los que tenían entendimiento de lo que estaba sucediendo, dijeron: yo me comprometo. Y firmaron en este documento una promesa, un pacto, un compromiso. Y dijeron: nosotros queremos comprometernos a todo costo, estamos dispuestos a pagar, a luchar, a guardar esta promesa que nos compromete a luchar contra el pecado, contra el mundo, contra nuestra propia carne, con tal de agradar a nuestro Dios. Y hermanos, es por esto que de manera similar, tú y yo debemos responder a la gracia de Dios, también haciendo compromiso y pacto con nuestro Dios en áreas de nuestras vidas. Es por esto que la verdad central de este pasaje es la siguiente: la gracia de Dios nos debe animar a ser creyentes valientes y comprometidos con el avance de su reino. La gracia de Dios nos debe animar a ti y a mí, no a ganarnos el cielo porque ya Cristo lo hizo por nosotros, sino a que ahora que somos salvos, ahora que tenemos las herramientas en nuestras manos para glorificar a Dios, tenemos que hacer compromiso nosotros mismos, valientemente, dar nuestra palabra para nosotros luchar en el avance del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, es interesante que los pactos en los tiempos bíblicos tenían una connotación aún más alta que quizás los tiempos de hoy. Tú y yo hoy hacemos pactos de diferentes maneras que le llamamos contratos. Usted va a Verizon, a Codetel, perdón, o Altiz, y eso es viejo, perdóneme. ¿Qué pasa? Que cuando yo me fui del país había Verizon. Altiz, ni Codetel tampoco. Ya me estoy guayando, ya me estoy distrayendo. Señor, ayúdame a enfocarme otra vez. Ustedes hacen contratos con sus líneas telefónicas. Y con esas líneas telefónicas,
Ustedes entonces firman un contrato y usted espera un servicio que ellos le deben dar, ¿verdad que sí? Hay veces que el servicio se cumple, a veces no se cumple, y siempre, todo lo que sucede, siempre se va al contrato. Nosotros como clientes vamos y decimos, pero el contrato dice, y ellos dicen, pero el contrato dice, y el contrato es como ese mediador que entonces habrá de afirmar entonces quién tiene la razón y quién habrá de cumplir con su palabra. En los tiempos de la Biblia, mis hermanos, los pactos entonces tenían una connotación muy alta. Si se cumplían estos pactos como Dios siempre lo cumplía, entonces había bendición para el pueblo de Dios. Si no se cumplía aquel pacto, entonces había maldición o castigo de parte de Dios sobre su pueblo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos al nuevo pacto, al nuevo contrato que Dios hace para lidiar con el pecado entre Dios y los hombres. Y ahora, aun cuando nosotros con nuestras palabras muchas veces no cumplimos lo que prometimos también, Dios nos dice que en Cristo Él tomó el castigo, la maldición por nuestro pecado, la maldición por nosotros no haber cumplido nuestra parte del contrato. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que se cuelga de un madero. Así que aunque había maldición en los pactos de aquel entonces cuando no se cumplían, hoy en Cristo, todo aquel que está en Cristo entonces no recibe la condenación o la maldición, sino que Cristo ya la tomó sobre sus hombros. Pero esto es importante, porque ahora, aunque pecamos, quizás no experimentamos la maldición de igual manera como la experimentaba el pueblo de Israel, pero sí experimentamos y sí reconocemos la responsabilidad por nuestros pecados. Y me gusta como dice en su estudio Nehemías para ti, Eric Mason, en la página 132. Él dice, ya no existen maldiciones, pero todavía hay consecuencias por el pecado. Y aún necesitamos responsabilidad por nuestros pecados. Todos necesitamos algunas personas en nuestras vidas que nos desafíen, que nos hablen de cuanto a desórdenes en nosotros. Y es un acto de amor el que estas personas hagan esto. ¿Por qué no llegas a un acuerdo o a un pacto intencional con algunas personas en las que confíes y admires? Personas que están madurando en la fe. Dales permiso para reprenderte en amor si es necesario. No están pronunciando una maldición sobre ti, pero sigues poniéndote en un lugar vulnerable. Al igual que las personas en el tiempo de Nehemías se ponían en un lugar vulnerable cuando entraba en un pacto y un juramento. Eso requiere sacrificio, eso requiere todo cristiano. Y la idea es esta. Quizás cuando hablamos de pacto esta mañana no estamos hablando de que estamos con nuestra sangre firmando un contrato que si fallamos estamos destruidos. No. Pero el pacto o el compromiso que debemos hacer nosotros como creyentes, según Nehemías capítulo 10, debe ser un compromiso acompañado por otras personas que nos mantengan responsables de seguir ese pacto en nuestro deseo de agradar a Dios. Tú necesitas involucrar a otros que caminen contigo para luchar contra el pecado y contra tu carne. Necesitamos hacer pacto con Dios y con otros. La respuesta es entonces, pastor, la pregunta es, ¿qué hacemos con este pasaje? ¿En qué consisten estos pactos que Nehemías nos presenta en Nehemías capítulo 10? Y aquí el primero de los pactos que el pueblo hace, o compromisos que el pueblo hace. El pueblo hace en primer lugar un compromiso familiar. Ellos hacen un pacto familiar, compromiso familiar. Versículo 30. Y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Es interesante, mis hermanos, de inmediato, uno de los temas más serios a tratar tenía que ver con el casamiento de las hijas o hijos del pueblo con otras personas de naciones paganas. El contrato, el pacto, el compromiso que ellos hacen es de no dar sus hijas a naciones extranjeras.
La ley prohibía este tipo de unión, no por motivos raciales o culturales o por motivos de que Dios rechazaba a otras culturas, sino por motivos religiosos. La prohibición era en realidad una manera de proteger al pueblo, de venir a ser una sola carne con otros individuos que no perseguían la gloria de Dios, sino que perseguían sus propias glorias, dioses paganos, y terminaban entonces influenciando a los creyentes, al pueblo de Dios, y terminaban ambos entonces dándole la espalda a Dios mismo. En Éxodo capítulo 34, versículos de 12 al 14, miren cómo dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que éste se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. Sigue diciendo 14, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Dios está guardando, está protegiendo el corazón de su pueblo, sabiendo que si se daban entonces a relaciones románticas, íntimas y personales entonces, con personas que no ponían su fe y dependencia totalmente de Dios, ellos mismos iban a terminar pecando. ¿Y saben qué? Lamentablemente, aún hombres sabios como el rey Salomón cayó en la trampa de dar su corazón a mujeres paganas. Y en Primera de Reyes capítulo 11 versículos 1 al 2 nos dice lo siguiente: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Versículo 2, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Hermanos, el pueblo literalmente está haciendo un compromiso, está haciendo un pacto de que ellos mismos no van a caer en la trampa otra vez de dar sus hijas e hijos a relaciones no bíblicas, no creyentes en nuestro contexto, sabiendo que sus corazones muy fácilmente pueden desviarse y pueden confundirse en medio de sus vidas. Y quizás se pueda ver como en el contexto bíblico aquí como algo obsoleto o algo que no tiene mucha validez para nosotros hoy día, pero el principio se encuentra también en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15, donde Pablo nos dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hermanos, el pueblo, el talón de Aquiles del pueblo, ¿saben cuál fue? Este primero: dieron sus hijas e hijos a las naciones paganas. Y si entendemos las implicaciones de este pecado al cual se estaban dando, sabiendo que Dios lo prohibía abiertamente, nos damos cuenta que los hijos de esos hijos entonces crecían no adorando al Dios verdadero, sino a dioses paganos. Y luego los hijos de esos hijos que ellos tuvieron continuaban por primera, segunda, tercera, cuarta generación. Se volvía entonces una cadena en la cual lo que se escuchaba en la casa, lo que se adoraba, era todo menos al Dios de la Biblia. Y mis hermanos, creo que todos reconocemos que ese es un tema difícil, pero necesario del cual hablar, por diferentes razones. Entendemos que se mezclan las emociones de dichas personas. Somos seres emocionales. También entra a la ecuación el deseo de no estar solos o solas en esta vida. En ocasiones algunos han esperado por mucho tiempo por ese joven o por esa joven, por ese hombre, por esa dama en tu vida. Y todavía sigues soltero o soltera. Y tu temor es que por el resto de tus días tú entonces te quedes solo o sola. Y tienes entonces
alrededor de ti amigos y amigas, vecinos, personas que están comprometiéndose y casándose a derecha y izquierda, y tú observas estas cosas y tu corazón comienza a ser tentado a cuestionar si realmente debes esperar. Y todo esto nos lleva a ser engañados por nuestros propios corazones, llegando a justificar las relaciones sentimentales con no creyentes, con argumentos como los siguientes. A ver, pastor, pero si usted supiera, esta persona tiene altos principios morales y de conducta que yo nunca ni vi en mi expareja que decía ser creyente. Se porta mejor que el que decía ser cristiano, pastor. Es que este hombre me trata, o esta joven me trata tan bien. Nunca experimenté algo similar a esto. O quizás excusamos nuestras decisiones diciendo, quizás Dios me use para llevarle a Cristo como con mi testimonio. Y pastor, yo he visto testimonios de otras parejas que ella se casó con un inconverso y el Señor por su gracia lo salvó. Quizás me pasaría a mí, quizás me llegará el momento a mí en el cual yo apuntándolo a Cristo, Él entonces abra sus ojos, el Señor abra sus ojos y Él venga a Cristo y seamos una pareja entonces que adora a Dios. Mis hermanos, nadie garantiza la conversión de esa persona. Solamente la misericordia de Dios. O quizás la difícil realidad de que como joven o madre soltera, se te hace difícil vivir económicamente sin un compañero. Y la tentación es, yo necesito a alguien que camine conmigo para que me ayude. Quiero ser sensible al que quizás tú estás pasando por una situación como esta y te identificas con estos puntos mencionados. Te hablo con amor, como uno que vivió de cerca este reto en mi familia. Y lo que te animo es, basado en las Sagradas Escrituras, es a que le creas a Dios y a su palabra, por encima de tus emociones y deseos románticos con aquella persona no creyente. Recuerda que Dios es tu Redentor, tu Salvador, tu amigo fiel, que en Cristo te ha prometido darte abundantemente todo lo que necesitas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Recuerda que Él es un buen padre que sabe dar buenas dádivas a tus hijos, y Él sabe que tú deseas eventualmente casarte o recasarte. Él sabe que tú tienes estas necesidades. Pero mientras espera pacientemente en Él, mientras utiliza sabiamente tu tiempo, tus dones y tus talentos en el avance del reino de Dios. Hay cosas que tú puedes hacer como soltero o como soltera que un casado no puede hacer. Hay tiempo que tú puedes dedicar, hay esfuerzo que tú puedes dar, que Dios en su gracia lo puede estar utilizando para utilizarte a ti en tu soltería para el avance del reino. Y debemos ver con ojos espirituales la realidad de que el diablo está poniendo presa a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros caballeros también, tentándolos a dar ese paso inadecuado de unirse en desigual con otras personas que no caminan con Cristo. El pueblo, mis hermanos, hizo un compromiso familiar. Ahora bien, existen otras implicaciones de este compromiso familiar. Porque ciertamente hablaron de que no van a entregarse a relaciones con no creyentes, sino que este compromiso también familiar tiene el sentido de guianza, de cómo guiar espiritualmente a sus familias. El anhelo de ellos ahora es de que sus hijos crezcan conociendo y amando a Dios. Y sus padres entonces adoptan una actitud, en vez de adoptar una actitud pasiva, adoptan una actitud activa, donde ellos están dando el paso hacia adelante y diciendo, yo no me voy a dejar ocupar por las cosas de este mundo. Yo no voy a poner la excusa de que estoy trabajando mucho, o de que llego tarde a la casa, o de que no tenemos recursos suficientes y por eso tengo que trabajar horas extras. Nosotros nos estamos proponiendo como familia dar un paso de fe diciendo, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios.
Son las palabras de Josué, cuando en Josué capítulo 24, él le dice al pueblo: ustedes elijan a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la iglesia de Cristo, en el avance del evangelio, nosotros tenemos que dar pasos firmes, pactos con nuestras familias delante de Dios, en donde nos comprometemos a instruirles con la palabra de Dios, a amonestarles en amor, a modelar fe y arrepentimiento, que cuando papi y mami pecan, también ellos piden perdón y abrazan el evangelio. Hagamos pactos con nuestras familias de que estamos comprometidos de avanzar el reino de Dios juntos como familia. Y es interesante, mis hermanos, que el enemigo viene detrás de nuestras familias. Lo hizo desde el principio en el libro de Génesis, y a través de toda la historia del Antiguo Testamento nos damos cuenta que las familias fueron altamente atacadas. Y aquí el pueblo está reconociendo: hemos visto el récord y hemos visto la dificultad de nuestro pasado con nuestras familias, pero aquí se va a parar esto. En este momento, con la gracia de Dios, nosotros nos comprometemos a servir a Dios con nuestras familias. ¿En qué área te está hablando Dios como padre o como madre de tu familia, en la cual tú debes comprometerte? En la cual tú debes hacer de una prioridad el que se lea la Biblia en tu casa. Y quizás aquí muchos de nosotros debemos comprometernos ahora mismo delante de Dios, diciendo: Señor, yo me comprometo a que mis hijos sepan quién eres tú. Yo realmente no puedo salvarles, pero nos comprometemos, mis hermanos, a que en medio de la sed que ellos experimentan espiritualmente, nos comprometemos como padres y madres, ¿saben qué? A llevarlos a la fuente de agua viva para que beban y para que Cristo abra sus ojos y su necesidad de Él. Nos comprometemos. Y hermanos, el avance del reino en este capítulo aquí de Nehemías capítulo 10 tiene la necesidad de un compromiso familiar. Como familia se comprometieron a dar ese paso de fe. ¿Cuál fue el otro compromiso? El otro pacto que el pueblo hace es el siguiente: ya comprometieron a sus familias, ahora se están comprometiendo con un compromiso de fe, un pacto de fe. Miren conmigo versículo 31. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También reuniremos las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. El día de reposo, sábado, tiene su origen en la creación misma de Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, el Señor nos habla allí de cómo Él descansó. Nos habla de que en el séptimo día el Señor descansó, no porque Él estaba cansado o agotado, sino enseñándonos un principio, recordándonos que Él mismo voluntariamente decidió entonces tomar un receso, y nos envía a nosotros entonces también a que como seres finitos, débiles y necesitados, también debemos recargar nuestras energías y descansar. La ley del Antiguo Testamento, Dios ordenó durante el día de reposo no se hiciera absolutamente nada, sino descansar y renovar espiritualmente sus corazones. Pero lo que sucedió fue que la presencia de extranjeros en el pueblo hacía que el día de reposo entonces los extranjeros vinieran a las ciudades y vendieran sus mercancías, o los israelitas podían venderle mercancía a ellos también. Y lo que ellos dijeron fue lo siguiente: un momento, ese es el chance para nosotros de hacer más dinero, de proveer para nuestras familias. Dios dijo: descansen en el día de reposo, yo voy a proveer a tus necesidades. Pero ellos dijeron: no podemos descansar porque tenemos que trabajar. No podemos tomar un break porque tenemos que trabajar duro. Y los extranjeros están en medio de nosotros, pasando por nuestras casas, y nosotros tenemos la oportunidad de vender y hacer más dinero y así poder cubrir nuestras necesidades. Así que ellos hacen un pacto de fe. Y el pacto de fe que ellos hacen es: nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios, aunque en ese día de reposo nosotros podemos ganar más dinero.
Aunque en ese día de reposo estaremos perdiendo recursos económicos en nuestras familias. Pero también se están comprometiendo al año sabático también. La norma en Levíticos capítulo 25 establecía que cada 7 años habría un año completo de descanso para la tierra. Y eso es importante, porque esto requería fe. No solamente se habían olvidado de someterse al sábado de descanso, sino que también se habían olvidado de que cada 7 años, después de 7 años, había un año que el Señor decía: no hagan absolutamente nada y yo voy a proveer. No tan solamente eso, sino que cada 50 años se comprometían al año del jubileo, la celebración de la liberación de las deudas que ocurrían cada 50 años en Levítico 25, 8 al 10 y Levítico 13 al 33. Era una oportunidad en la cual el pueblo entonces confiaba en esta promesa de Dios. Y en el año de jubileo, entonces, todo el mundo que tenía deuda eran saldadas y apuntaban entonces a la gracia perdonadora de Dios. ¿Saben qué? El pueblo, trabajando y luchando en sus propias fuerzas, ¿saben lo que hicieron? Trabajaron, no descansaron, buscaron sus propios recursos económicos, aún en los tiempos en los que Dios le había dicho: descansa, descansa, descansa. ¿Saben qué? No estaban confiando, no estaban teniendo fe, no estaban descansando en Dios. Hermanos, seamos honestos, pongámonos en los zapatos de ellos. La oportunidad de hacer más recursos en el día de reposo era una tentación para muchos. La oportunidad o el reto de durar un año sin trabajar la tierra y confiar en que Dios habría de proveer en algún momento es algo retante para nuestra fe. Pero Dios en todo esto les había prometido que Él iba a estar con ellos y que les iba a proveer. Mis hermanos, este principio de descanso contiene verdades relevantes para nosotros hoy día. Vivimos en tiempos en los cuales el trabajo continuo muchas veces se ha vuelto un ídolo en nuestra sociedad. Sí, debemos trabajar como hombres y mujeres responsables en nuestra sociedad. Dios honra el trabajo. Es más, Pablo dice que el hombre que no trabaja, que no coma. Así que Pablo pone en alta estima el hecho de que todos debemos ser responsables y trabajadores en nuestra sociedad. Dios honra el trabajo. En ocasiones habla de cómo Él bendice la obra o el trabajo de tus manos. Pero era en esta productividad que nosotros nos debemos entonces cuidar al sentirnos orgullosos del sobretrabajar. Y muchas veces nos enorgullecemos de decir: estoy muy ocupado o tengo mucho trabajo. Terminando entonces afectando muchas veces nuestros matrimonios, nuestras familias y hasta nuestra salud. Vivimos como si nuestras vidas dependieran de nuestro trabajo. Y es allí donde Dios nos recuerda en Salmo capítulo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, ¿saben qué? En vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y hemos adoptado, mis hermanos, este pensamiento de que al ocuparnos y al cargarnos con compromisos laborales, los cuales en ocasiones sí podemos controlar, nosotros hemos obviado que en ocasiones en el descanso yo estoy comunicando que yo confío en Dios, que yo dependo de Dios. Somos débiles, amada iglesia, somos finitos y necesitamos depender de Dios más de lo que muchas veces queremos admitir. No tienes que temer, no tienes que cargarte todo el tiempo y pensar en el futuro que está en tu familia, pensando que depende de solamente tu trabajo. ¿Saben qué? Depende de la gracia y provisión de Dios en el tiempo de Dios. Descansa en Dios. El pueblo estaba experimentando el famoso burnout o agotamiento físico. ¿Saben por qué? Porque no tenían descanso, trabajaban todos los días.
y dependían de sus negocios como si Dios no estuviera en control. Pastor, ¿y cómo yo entonces hago un balance de esta necesidad de trabajar? Porque aquí no estamos diciendo que llegues tarde al trabajo, aquí no estamos diciendo que busques un trabajo de medio tiempo, aquí no estamos diciendo que le bajes a la intensidad de tu trabajo. Estamos diciendo que en un balance razonable, aún ante tu responsabilidad de trabajo, que tú también saques tiempos de descanso, que tú descanses. Y este es un consejo pastoral: trabaja con diligencia y descansa con humildad en dependencia de Dios. Trabaja con diligencia y descansa con humildad en dependencia de Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando te vas de vacaciones en tu trabajo, aunque algunos de ustedes hay una gran responsabilidad, la compañía continúa como si nada? ¿Te has dado cuenta que cuando tú regresas, en realidad esos trabajos no dependían de ti únicamente? ¿Te has dado cuenta que cuando tú te vas de vacaciones, donde quiera que sea, local o fuera, o una playa, estás allí sentado, te das cuenta que todo sigue corriendo como con total normalidad y de que tú no controlas absolutamente nada? Es más, si te despiden de ese trabajo, en una semana te sustituyen por alguien que va a hacer el trabajo igual o mejor que tú. ¿Y por qué entonces nos afanamos, no confiando en Dios, como si dependiéramos del trabajo? El pueblo dijo: yo voy a confiar en Dios. Y yo voy a confiar que en esos días de descanso Dios tiene un propósito. Mis hermanos, pon límites laborales que te cuiden de ti mismo, que cuiden a tu familia y que cuiden a la iglesia. Esto quiere decir que en ocasiones tendremos que decir que no a cosas buenas para poder decir que sí a cosas mejores en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también cómo nuestros cuerpos, cómo nuestras mentes, cómo nuestras emociones muchas veces se cargan por el arduo trabajo y por la presión en la cual nos sometemos. Lo mejor que podemos hacer muchos de nosotros es practicar este ejercicio espiritual de trabajar duro y descansar humildemente. ¿Estás descansando? ¿Cuándo fue la última vez, de manera práctica, que descansaste? ¿Cuándo fue la última vez que no solamente descansaste físicamente, sino también que en ese descanso pudiste renovar tu espíritu? ¿Saben qué? La línea fina entre este llamado al descanso y a un descanso ligero o pasajero es que muchas veces en el descanso podemos descuidarnos espiritualmente, ¿verdad que sí? ¿Quién le ha pasado que en un tiempo de vacaciones o descanso quizás descuidamos y no tenemos tanta atención con lo que vemos en la televisión o en el teléfono? Porque estoy de vacaciones, estoy descansando. Y cuando regrese a la ciudad, entonces me pongo mi armadura otra vez espiritual, porque entonces estamos en la guerra. El balance es este, mis hermanos: descansa sabiamente. Y busca en ese descanso renovar también tu espíritu. Abre la Biblia, ora, duerme, descansa. Ese fue el compromiso de fe que hizo el pueblo. Se comprometieron como familias a confiar en la provisión de Dios. Por último lugar, ¿cuál fue el último compromiso que hicieron ellos? Fue un compromiso de sustento a la obra de Dios. En el versículo 32, ellos se proponen poner entonces allí todo lo necesario para el servicio. Versículo 32. Además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un siclo, 11.4 gramos de plata al año, para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de Dios. Y en el versículo 39, la frase que resalta allí continuamente fue la siguiente: y así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Están comprometiendo sus familias, están comprometiendo su fe y están comprometiendo también sus recursos para la obra de Dios.
El pueblo, mis hermanos, se está haciendo responsable, diciendo, ciertamente la obra avanza espiritualmente, pero también necesita el trabajo, la firmeza, la fortaleza, la diligencia de nosotros como iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. Y ofrecieron entonces dar las raciones necesarias. En aquel entonces le estaban pidiendo, se comprometieron a dar las primicias de sus productos agrícolas que ellos entonces estaban sembrando. Y piensen en esto, el dar las primicias de sus bienes entonces era un paso de fe. Porque cuando sembraban aquella cosa y la tenían en sus manos y daban la primicia a Dios, ellos no sabían si Dios iba a proveer más adelante. Pero ellos dependían de Dios diciendo, a Dios le pertenece absolutamente todo. Aún esta primicia que tengo le pertenece a Dios. Los panes allí que utilizaban eran panes que se renovaban cada semana y estaban allí en el lugar santísimo, allí en el lugar santo, enfrente de la tienda del Señor, donde era una representación de la presencia afable de Dios, dicen algunos comentaristas. Y la ofrenda que se destaca aquí es la ofrenda por el pecado, que tenían que hacer por expiación de los pecados y reconciliar el pueblo con Dios. Y lo que había sucedido es esto. Ellos estaban entregando a sus familias, estaban no viviendo en fe y estaban utilizando los recursos de Dios para sus propios placeres. Y es exactamente lo que ellos se comprometen a hacer. Vamos a cambiar, vamos a poner nuestras familias en línea con Dios, vamos a confiar y depender de Dios, arrepintiéndonos y viviendo vidas de fe. Y en tercer lugar, nuestros recursos se los vamos a dar a nuestro Señor. Hermanos, nuestros recursos, permítame refrasear esa frase, nuestros recursos. Los recursos de Dios que Él pone en nuestras manos son para el avance de su reino. Muchas veces tenemos esta mentalidad y lo decimos que con el sudor de mi frente, las 40 horas las trabajé yo. El que guayó la yuca esta semana fui yo. Pero ¿saben qué? Si no hubiera sido por la gracia y misericordia de Dios, no tienes ese trabajo. No tienes esa provisión, no tienes ese carro, no tienes ese apartamento o casa pequeño o grande, no tienes esos excesos económicos en tus cuentas de banco. Es por pura gracia. Dios en su soberanía elige darte algunos más que a otros de sus recursos para ponerlo en nuestras manos. Y es nuestra responsabilidad que cada vez que recibimos esos pagos quincenales o mensuales, el mirarlos y decir, ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con estos recursos? No son míos, son por pura gracia. Y de manera práctica cubrimos nuestras necesidades personales básicas, respondiendo así a la responsabilidad de cuidar por nuestras familias y velar por nuestras familias. Pero de igual manera, sacrificialmente avanzamos y nos comprometemos a avanzar el reino de Dios. Dios ha sido muy bueno con Ciudad de Gracia. Muy bueno. Una iglesia con apenas 1 año y 10 meses ha recibido recursos extraordinarios de Dios para su iglesia. Y mis hermanos, en ocasiones debemos recordar que Dios, como el dueño del oro y de la plata, nos ha dado una carga y una visión de avanzar su reino de una manera especial, como Él le llama a toda iglesia, pero nos ha cargado a nosotros como iglesia de querer en un sentido acompañar lo que ya Dios ha estado haciendo en nuestro país y plantar iglesias en cada provincia y enviar a misioneros al campo misionero, entrenar a líderes siervos que alcancen a su comunidad, a toda su ciudad y a todo el país. Pero ¿sabes qué? Aún esta visión necesita de nuestros recursos. No podemos plantar iglesias sin los recursos necesarios. No podemos enviar a misioneros sin el apoyo también económico. No podemos entonces en ocasiones alcanzar a la comunidad sin mostrar obras de misericordia a ellos con los recursos que Dios nos da. Así que lo mismo que nos anima y nos apasiona el avance y la expansión del Evangelio, nos debe motivar entonces a nosotros mismos comprometer nuestros recursos, pocos o muchos, para la obra de Dios. Y quiero decir algo. Quiero tomar un momento para alabar a Dios por la obra que ha estado haciendo en medio de nosotros. Porque este pasaje es un recordatorio, pero también un llamado a que no desmayemos.
Ustedes saben que en la fase 2, detrás de mí aquí, tenemos un proyecto de levantar, recaudar $16,000 para la reconstrucción, la habilitación, de la fase 2, que conlleva adecuar el área de los niños, de los bebés, baños completos allí para niños con área allí para cambiarles, y muebles y entre otras cosas. $16,000. Una iglesia pequeña, les recuerdo, esto es una tarea mayor, es un reto. ¿Y saben qué? El Señor proveyó ya los $16,000. Y alabamos a Dios. Pero lo que más me anima es que el 50% de esos $16,000 vinieron de aquí, de Ciudad de Gracia. Hombres y mujeres comprometidos que dijeron: yo tengo extra. Pero ese dinero no se trata de mí, se trata de avanzar el reino de Dios. Así que al nosotros comprometer nuestros recursos a la obra de Dios, celebramos lo que Dios está haciendo en tu corazón, en nuestra iglesia Ciudad de Gracia. Celebramos lo que Dios ha estado haciendo, pero celebramos sin acomodarnos. Porque todavía faltan iglesias por plantar, todavía faltan líderes que entrenar, todavía faltan misioneros que enviar, obras de misericordias que hacer, pastores que sustentar. Y así como el pueblo se propuso sustentar la casa de Dios, tú y yo debemos proponernos apoyar la obra local de Dios y el avance de su reino. Así que comprometamos nuestros recursos para la gloria de Dios. ¿Y cuál es nuestra motivación para hacerlo? Nuestra motivación no es el enriquecimiento de los pastores o de esta iglesia. Nuestra motivación es el Evangelio de Cristo. Saben que en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 Pablo nos dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Nosotros damos porque al nosotros dar sacrificialmente estamos tratando de imitar el gran sacrificio de Cristo, que lo dio absolutamente todo por ti y por mí. Nosotros damos no por tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre, nos dice el mismo apóstol Pablo. Damos porque en nuestra pobreza espiritual Cristo se hizo pobre siendo rico, para que nosotros disfrutemos de una dulzura, de una riqueza que nada ni nadie nos puede dar en este mundo. La salvación eterna y hermosa a través de su vida, muerte y resurrección. Yo quisiera cerrar orando como iglesia. Los hermanos pueden proceder a colocarse para la adoración. Cerrando nuestros ojos, yo creo que hay áreas aquí de compromiso y de pacto que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quizás estás tú aquí en medio de nosotros y tú necesitas fortalecer tu familia. Y tú necesitas dar pasos de fe, descansando más y no agobiándote con el trabajo, dependiendo de Dios. O tú necesitas sacrificialmente considerar aportar y avanzar el reino de Dios. Cualquiera que sean estas áreas, yo te animo a que tú clames ahora a Dios. A que tú clames a Dios. Y que le pidas que te ayude a dar ese paso de fe. Y así como el pueblo dijo: nosotros haremos pacto con nuestro Dios. Nosotros queremos comprometernos, nosotros queremos que otros nos rindan cuenta de que estamos realmente comprometidos, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, que lo mínimo que yo puedo hacer es comprometerme a ser fiel con mi familia, con mi descanso y con mis recursos. Lo mínimo. Así que allí donde tú estás sentado, no salgas de aquí. Normalmente cuando salimos nos distraemos, se nos olvida de qué se habló en el sermón, y es una oportunidad de tú hacer pacto con Dios. Y dices: pastor, yo quiero hacer pacto con Dios en estas áreas o en una de estas áreas. Habla con Dios, derrámate, haz pacto con Él.
Y recuerda que lo haces desde una posición de victoria. No para ganarte el cielo, sino porque ya Él te ha dado a Cristo. ¿En qué área te está hablando Dios? Oh Señor, haznos una iglesia comprometida. Te conoce el corazón de mis hermanos que aquí claman, haciendo pacto contigo, personales, queriendo, Señor, fortalecer sus relaciones familiares, económicas y de fe para avanzar tu reino. Honra, Señor, honra el deseo de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.